Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de estadio de shock. Recuerden que el video anterior hablamos de estadio 1. Entonces, hay diferentes estadios para el shock. Hablamos sobre estadio 1. Vamos a hablar en el día de hoy sobre estadio 2 y el estadio 3. Recordando que el estadio 1 lo mencionamos como un estadio no progresivo o compensatorio, que se desencadenan una serie de actividades, mecanismos para mantener la presión del paciente a nivel adecuado. Ahora, el estadio 2, lo que lo llamamos estadio donde ocurre un deterioro de niveles hemodinámicos del paciente, lo llamamos estadio progresivo. El estadio 1 era compensatorio o no progresivo. El estadio 2 era el estadio progresivo y el estadio 3 es el estadio refractario. Vamos a ver qué ocurre en el estadio 2. En el estadio 2, los tejidos comienzan a sufrir y reciben menos oxígeno. Vamos a suponer que esa es una representación del tejido. Habrá una disminución de aporte de oxígeno por una disminución de la presión arterial. Cuando una caída de la presión arterial llega menos flujo a los tejidos, llegará menos oxígeno a los tejidos. Entonces, recuerden que las células humanas normalmente usan el oxígeno, y lo combinan con glucosa, un mecanismo de oxidorreducción. Entonces lo convierten eso en agua, CO2, y lo que nos interesa es ATP. Pero cuando el nivel de oxígeno disminuye por problema de hipotensión en este caso, ¿qué sucede? Ese mecanismo comienza a fallar. Y por falta de oxígeno comienza la célula a tener una respiración llamado anaerobia o llamamos metabolismo, o sea, comienza un metabolismo anaerobio. ¿Qué es el metabolismo anaerobio? El metabolismo anaerobio es cuando hay una disminución de aporte de oxígeno a nivel de la célula. Entonces, ¿qué hace la célula en este caso? La célula comienza a tener una producción de ATP, pero de manera anaerobia, donde se produce una sustancia muy nociva dentro de la célula que se llama ácido láctico. ¿Tenemos formación de ATP? Sí, hay una formación de ATP, pero menor cantidad que la anterior. Y eso ocurre cuando hay una disminución de aporte de oxígeno. Entonces, en ese metabolismo anaerobio de esa célula, donde la célula intenta de producir ATP en menor cantidad por falta de oxígeno,
ocurre algo muy importante, que ese ácido láctico cuando entra por corriente sanguíneo, cuando entra en corriente sanguíneo, tiene diferentes efectos a nivel cardiovascular, o sea, a nivel hemodinámico. ¿Qué hace el ácido láctico? Produce una vasodilatación. Produce vasodilatación. Esa vasodilatación provoca una disminución de resistencia vascular periférica, que lo mencionamos en los videos anteriores. Y la disminución de resistencia vascular periférica aún disminuye más la presión arterial. Entonces, como podemos ver, el mecanismo comenzó con la caída de presión arterial, aquí. Y si seguimos ese camino, vemos que aún más disminuye la presión arterial. Quiere decir que la producción de ácido láctico, en este caso, lo convierte ese mecanismo en un círculo vicioso. Disminuye la presión arterial y otra vez vamos a volver aquí. Entonces, ese es un círculo vicioso. Aumenta la producción de ácido láctico, ¿sí?, por mecanismo anaerobio, metabolismo anaerobio. Eso provoca la vasodilatación y caída aún más de la presión arterial, y eso sigue en un círculo vicioso. Es muy perjudicial para el cuerpo humano y para la supervivencia. Entonces, prácticamente en el estadio 2 tenemos la acción de ácido láctico de manera perjudicial. Ahora, ¿qué más ocurre en estadio 2? Recuerden que los vasos sanguíneos en sus paredes tienen una serie de células que nosotros llamamos endotelio. ¿Okay? Eso endotelio, cuando hay una disminución de aporte de oxígeno por hipotensión, la caída de la presión, recuerden que estamos en un shock, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ocurre daño a nivel endotelial. Los endotelios comienzan a sufrir falta de oxígeno. Esa disminución de oxígeno provoca daño a nivel del endotelio. Y ese daño a nivel del endotelio hace que las células endoteliales, por no recibir suficiente oxígeno, comienzan a producir una sustancia que se llama óxido nítrico. Ese óxido nítrico, con sus siglas NO, tiene efecto nocivo también en este caso. ¿Qué produce óxido nítrico producido a nivel de células endoteliales? Esas células endoteliales comienzan a producir mucho óxido nítrico. Ese óxido nítrico puede producir vasodilatación, y también produce una depresión cardíaca. Esas dos, o sea, disminuye la actividad cardíaca. Esas dos, recuerden que vasodilatación es un hipotensor, recuerden que mencionamos esto, y una depresión cardiovascular, y eso disminuye aún más la presión arterial. Entonces, ese es otro mecanismo perjudicial en estadio 2. ¿Qué otra cosa puede suceder? A nivel del sistema nervioso central, tenemos centro vasomotor, que la presencia de CO2 también, porque cuando disminuye niveles de oxígeno hay un aumento de la producción de CO2,
Y eso puede producir una depresión también a nivel del sistema nervioso central, y eso también es perjudicial en este caso. ¿Qué otra cosa podemos ver en el estadio 2? A nivel gastrointestinal, a nivel del aparato gastrointestinal, vamos a ver algo muy interesante. Las paredes de los intestinos, como reciben menos oxígeno por la hipoxia, porque hay una disminución de la presión arterial, esas células comienzan a necrosarse, o sea, produce una necrosis a nivel de las células de las paredes intestinales. Esa necrosis provoca una ruptura de células, una ruptura celular, y eso puede provocar también una perforación, o sea, produce una ruptura y una perforación. Cuando ocurre una perforación, las bacterias que están a nivel de la luz intestinal, esas bacterias, comienzan a penetrarse a nivel de corriente sanguíneo, y eso produce lo que nosotros llamamos bacteremia, y luego septicemia, y eso también es perjudicial para la salud de esa persona, por la necrosis y ruptura de las células a nivel de las paredes intestinales. Otro evento muy importante también a nivel vascular es cuando ocurre esa hipoxia, esa disminución de la presión arterial, se forman pequeños coágulos dentro de los vasos pequeños por problema circulatorio, y también alteración en proceso de coagulación. A eso nosotros llamamos coagulación intravascular diseminada. Una coagulación intravascular diseminada, un CID, también puede producir una obstrucción masiva en todos los vasos sanguíneos, especialmente vasos pequeños. Y eso obstaculiza aún más la circulación y provoca aún más la caída de la presión arterial. Ok. Por último, esa disminución de la presión arterial puede provocar una disminución también de la llegada de sangre a nivel renal, una disminución de la presión arterial, una disminución del aporte de oxígeno, y eso también puede producir un daño irreversible a nivel renal, puede producir una necrosis de los túbulos renales, y eso puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Esos son los eventos que ocurren en estadio 2. Ahora, vamos a ver qué ocurre en estadio 3 de shock. Vamos ahora a hablar sobre estadio 3. Recuerden que en estadio 3 o estadio refractario, ya paciente tiene varias horas en estado de shock y no ha recibido el
el tratamiento necesario. Entonces, ¿qué ocurre en estadio 3? Vamos primero a ver qué ocurre a nivel celular. Ocurre un fallo importante en la bomba de sodio-potasio. Hay un fallo en la bomba de sodio-potasio. Recuerden que la bomba de sodio-potasio a nivel celular hace el intercambio de sodio y potasio. O sea, saca el sodio, trae sodio y permite la entrada de potasio. Que eso lo pueden ver en los videos relacionados a fisiología celular en el canal. Ahora, cuando ocurre fallo de la bomba, ¿por qué ocurre fallo de la bomba? Porque hay una disminución de la presión arterial, hay una disminución de aporte de oxígeno y hay una disminución de formación de ATP. Cuando hay poca ATP, recordando que la bomba usa el ATP para su actividad. Entonces, cuando no hay suficiente ATP, esa bomba puede fallar. Entonces, no habrá el mecanismo de bombeo de sodio o potasio. Entonces, si se altera ese mecanismo por falta de ATP, entonces a nivel celular vamos a tener esa alteración. ¿Cuál es la alteración? Entra mucho sodio, o sea, aumenta la concentración de sodio dentro de la célula y aumenta la concentración de potasio fuera, y también entra mucho calcio porque hay un fallo también de bomba de calcio a ese nivel. Por otro lado, la disminución de ATP, cuando hay una disminución de ATP a nivel celular, hay un aumento de hidrogeniones dentro y eso produce una acidosis dentro de la célula. Ese aumento de ácido, hidrogeniones dentro de la célula, provoca una lisis, una destrucción de organelos internos. Eso puede ser muy perjudicial. Y esa lisis actúa a nivel de lisosomas. Recuerden que lisosomas eran organelos que tenían enzimas digestivas. Cuando se rompen esas células, esos organelos, se liberan esas enzimas y producen autólisis celular. O sea, la célula comienza a destruirse por dentro. Vamos a suponer que esta es la célula. Por falta de ATP, aumenta la concentración de hidrogeniones y eso provoca lisis de lisosoma. Entonces, lisosomas liberan sus enzimas digestivas y esas enzimas digestivas pueden destruir la célula y se produce una autólisis. Y destrucción de la célula. También ocurre algo muy interesante. La disminución de ATP, ven que todo tiene que ver con ATP. Una disminución de ATP. Recuerden que el ATP se produce a partir de ADP. Vamos a ponerlo aquí. Primero, AMP, adenosín monofosfato, recibe un fosfato y lo convierte en ADP, y ADP recibe un fosfato, se convierte en ATP. Recuerden que AMP es adenosín monofosfato. Vamos a suponer que esa es la adenosina y que tiene un fosfato. Ese es AMP.
adenosín monofosfato. Si recibe otro fosfato, se convierte en adenosín difosfato, que tiene 2 fosfatos. Y si recibe otro, se convierte en adenosín trifosfato, que es el ATP que nosotros lo conocemos. Ahora, el ADP se convierte en AMP y eso es reversible. Pero si el ADP se convierte en AMP, eso es irreversible. O sea, tenemos que tomar en cuenta. Si se formó AMP, ya es difícil que lo convertimos en ADP. O sea, esa batería ya no funciona y no es reversible. Ese es un punto muy importante. Cuando hay una disminución de ATP, entonces, ¿qué ocurre? El ATP comienza a formarse, o sea, a convertirse en ADP y luego el ADP en AMP. ¿Ok? Y luego se convierte en adenosina. Cuando ya se convirtió en adenosina, esa adenosina, o sea, lo que se queda ahí es adenosina sin fosfato, entra en la circulación, esa adenosina entra en circulación y aumenta niveles de ácido úrico. Niveles de ácido úrico, que también es muy dañino para el cuerpo humano. Entonces, formación de adenosina quiere decir que ya no habrá regresión atrás y no habrá formación de ATP. O sea, todo el ATP se van a destruirse y si no tenemos formación de ATP, el cuerpo no tiene fuente de energía, no tiene forma de conservar la energía. Eso provoca un daño tremendo a nivel celular. Y el ácido úrico también es dañino para la célula. Todo ese mecanismo que mencionamos hasta ahora, todo ese mecanismo que mencionamos hasta ahora en estadio 3 puede provocar daño a nivel del sistema nervioso central, puede producir infarto agudo al miocardio, puede producir necrosis hepática, puede producir daño cerebral que mencionamos, puede producir una necrosis a nivel del aparato gastrointestinal, puede producir una insuficiencia renal. O sea, a esto nosotros llamamos fallo multiorgánico. Entonces aquí vamos a tener un fallo multiorgánico, donde el resultado es la muerte. O sea, ahí hay muchas posibilidades que el paciente no sobreviva. Casi un 70% de esos pacientes, cuando llegan a ese estado, es difícil revertir la situación y fallecen. Ahí terminamos con los 3 estadios de shock. Y en los próximos videos vamos a hablar sobre shock séptico. Muchas gracias por su atención.